nunca podré perdonarte? ¿Será que algún día voy a poder perdonarte? Cuando nosotros afirmamos el no te voy a perdonar, es como que lo estoy haciendo, ¿no es cierto?, al otro cargar con eso. Sin embargo, cuando yo perdono, el que se libera en realidad es uno. Y en ese sentido es que quiero que comprendamos la importancia del perdón, ¿sí? Entonces, vamos a ver una definición aquí que encontré en Wikipedia y dice que el perdón es vivir con el recuerdo ya de lo ocurrido, de la situación, ¿no es cierto?, que ha generado el daño. Es disculpar a otro por una acción considerada como una ofensa. Y miren, qué interesante, al perdonar se renuncia eventualmente a la venganza o a reclamar un castigo, aunque sea justo, ¿no es cierto?, o una restitución, optando por no tener en cuenta la ofensa en el futuro, de modo que las relaciones entre ofensor perdonado y ofendido perdonante no queden más o menos afectadas. Yo resalté ahí algunas palabritas, porque el recuerdo, en ocasiones se dice, ¿no es cierto?, que perdonar es olvidar, y no es así, porque el evento, la traición, lo que a ti te ocurrió, te generó dolor, y ese dolor hace que el recuerdo permanezca en tu mente. El tema está en cómo yo trabajo ese recuerdo para que no me siga generando dolor, para que yo pueda perdonar, ¿sí? Otra, la ofensa. Puede ser diferentes tipos de ofensas. Pueden ser ofensas de palabras, ofensas físicas, puede ser una ofensa de una acción, ¿no es cierto? Y es simple que sea considerada por la víctima, ¿no es cierto?, como una ofensa. No necesariamente lo puede ser para el agresor. Quizá para el agresor no era una ofensa, pero si se convierte en una ofensa para la víctima, esa persona ya tiene la posibilidad de perdonar. Es renunciar, dice que tú renuncias a una venganza o un castigo hacia la otra persona. Generalmente, cuando nosotros nos enojamos con alguien, esperamos, ¿no es cierto?, vengarnos, que algo le pase, que sufra el castigo. Vamos a ver algunos casos que les voy a presentar aquí en esta presentación para poder trabajar justamente estos temas, ¿ya? Y optar. Aquí esta palabrita, la última que yo resalté, quiero mencionar, ¿no es cierto?, la importancia de decisión, de una opción que yo tengo que tomar, ¿no es cierto?, para que esta ofensa no me siga incomodando en el futuro. La idea, ¿no es cierto?, que plantea esta definición también tiene relación en mantener una mejor relación con la persona, ¿no es cierto?, entre el ofensor y entre el ofendido, digamos, ¿no? Ahora, quiero mostrarles estos símbolos que encontré de perdón. ¿Qué nos dice aquí estas imágenes acerca del perdón? Ahí tenemos, ¿no es cierto?, una persona que está entregando una flor, ¿no? Como diciendo, toma, te entrego algo a cambio del perdón, por favor, perdóname, yo te doy algo. ¿Será que es así? ¿Será que tenemos que recibir algo para poder perdonar a la otra persona? Ahí tenemos un apretón de manos, ¿no es cierto? ¿Será eso? ¿Será el arreglar las cosas teniendo un contacto de la mano, como haciendo un pacto? ¿Qué será? Y ahí, miren, me gusta mucho esta imagen de las manos liberadas, ¿no es cierto? De esas esposas ahí que muestran que no hay libertad cuando no hay perdón. Y esto es así, cuando tú perdonas, tú mismo te liberas. Y ahí vemos, ¿no es cierto?, una carita también de un emoji, ¿no es cierto?, que está ahí, por favor, perdóname, porque a veces nosotros asociamos, ¿no es cierto?, a que si me piden perdón, entonces yo perdono. ¿Será que esto es así? ¿Será que la otra persona tiene que pedirme perdón y si no, no lo puedo perdonar? Vamos a analizar estas cositas. Y quiero comentarles, ¿no es cierto?, que el material que he utilizado en esta ocasión es el libro El perdón es salud, del doctor Mario Pereira, ¿ya? Y él define el perdón como el proceso de curar la herida producida por ofensas graves, ¿sí?
Es un proceso y cura una herida. No se trata del otro, no se trata de lo que yo le hago a la otra persona, sino que, como yo les decía, ¿no es cierto? Cuando hay una ofensa, cuando hay una agresión, se provoca un dolor en la persona, queda una herida, ¿no es cierto? Entonces, el perdón es el proceso para curar esta herida. La cicatriz quizá va a quedar, ¿no es cierto? Y es la que nos va a traer al recuerdo del evento. Sin embargo, cuando hay perdón, no duele, porque yo miro la herida, pero ya está sanada, ya está curada. Por eso que es importante el perdón. Ahora, significa, dice, un cambio de corazón a través del cual se abandonan las conductas de enojo, represalia, se supera el odio o el rencor y se recupera paulatinamente la paz interior. Qué increíble como el no perdonar nos da enojo, represalia, odio, rencor. Incluso, dice, puede llegar a restituirse el amor, imagínense, y la confianza que a veces es tan difícil recuperar hacia el otro, que puede alcanzar reconciliación o no, según el caso. Y aquí también me detengo, porque en ocasiones nosotros decimos, ya, te perdono, ¿no es cierto? Entonces tenemos que continuar. No, no necesariamente tiene que haber una reconciliación. Puede haber un perdón, ¿no es cierto? Y mantener un distanciamiento con la persona agresora, ¿sí? Entonces, vamos a comprender que el perdón es una decisión. Yo debo decidir perdonar. Yo no puedo vivir, ¿no es cierto?, esperando que en algún momento yo perdone. No, yo tengo que decidir en qué momento voy a perdonar. Yo decido si perdono o no perdono. Además, el perdón es una actitud porque debe llevarme a algo, a una acción. Yo decido y actúo de manera en la que muestro perdón, ¿sí? Es un proceso porque toma tiempo. Por ejemplo, aquellas personas que han ido generando, ¿no es cierto?, rencor a partir de un maltrato cuando pequeños por sus padres, o quizá que han sido abusadas, o quizá, ¿no es cierto?, que han sido traicionadas por su esposo, por su esposa, eh, toma un tiempo de recuperación, toma un tiempo para poder perdonar. Es un proceso. Hay procesos que son más largos y hay procesos que son más cortos, depende de los eventos y depende de la persona, depende de la decisión y de la actitud que tome esta persona. Por eso es tan importante que no sea solamente el decir perdón, sino el que tú decidas y que tú actúes, que tengas una actitud perdonadora. Y además debiera ser el perdón un estilo de vida, o sea, no perdonar en el momento solamente, ¿no es cierto?, que ocurrió la situación, que te agredieron, que sufriste, ¿no es cierto?, ese dolor, y ya ahí nomás perdono. No, tener una forma de ser que sea perdonadora, que permita la comprensión frente al error del otro. Y aquí quiero aclarar porque generalmente hay esta confusión entre la disculpa y el perdón, ¿no es cierto? Entonces nosotros debiéramos asociar la disculpa a algo accidental. Por ejemplo, tú estás, no sé, en la micro y le pisas el pie a la persona, tú dices, uy, disculpe. Cuando dice perdón, en realidad no, porque no tenía la intención, ¿no es cierto? Entonces, uy, disculpe, porque no era mi intención pisarla, ¿verdad? Sin embargo, cuando se hace, por ejemplo, una traición, allí hay un evento que está planificado, que está pensado, que está decidido, ¿no es cierto? Por lo tanto, ahí debiera haber perdón. No es una disculpa porque la disculpa viene a ser accidental. Ya vamos a ir dentro de estos términos, de estos conceptos. ¿Sí? De todas maneras, hay autores que lo enfocan de manera distinta. Mire, ¿cuáles son los efectos de no perdonar? Se puede generar una depresión, ansiedad, hostilidad por parte de la víctima, un resentimiento, un rencor y sentimientos negativos en general. O sea, no es solamente que se siente odio y enojo hacia el evento que generó, ¿no es cierto?, ese dolor, sino empiezan a haber sentimientos negativos hacia diferentes instancias en mi trabajo, en el colegio, la universidad, en mi casa, ¿no es cierto? Porque al no perdonar me estoy dañando, ¿sí? Entonces eso empieza a alterar el resto de mis actividades o de mis relaciones.
Ahora, ¿cuáles son los efectos del perdón? La salud. Aquí en este grupo, ¿no es cierto? Siempre se habla de la importancia de la salud, de tener un buen estilo de vida, de tener bienestar. Y justamente el perdón es lo que favorece. Sabe que se hicieron muchísimas investigaciones y se llegó a la conclusión en todas ellas que si la persona ha logrado perdonar, ¿no es cierto? Es más fácil recuperarse de una enfermedad y las personas que son perdonadoras, que tienen una actitud perdonadora, tienen una mejor salud que aquellos que tienden a guardar rencor. El bienestar psicológico también, ¿no es cierto? Porque te mantienes tranquila, porque te mantienes feliz, hay paz, libertad, porque logras, ¿no es cierto?, despojarte de esas emociones negativas, de eso que trae, ¿no es cierto?, el rencor, el resentimiento. Y aunque ustedes no lo crean, también el efecto del perdón trae longevidad. Sí, está asociado a la salud y al bienestar, ¿no es cierto? Y eso permite entonces que vivamos más tiempo. Qué interesante estos efectos. Miren, quiero mostrarles los modelos que propuso Molly Andrews en el año 2000, ¿ya? Y bueno, a todo esto comentarles, ¿no? Que hay una asociación respecto de lo que es el perdón, porque es necesario trabajarlo. Incluso hay algunos autores que proponen que debiera ser parte de la salud pública de los gobiernos, ¿no es cierto? Porque si se trabajara el perdón, se evitarían muchas enfermedades, muchos conflictos. Ya nosotros aquí en Chile, bueno, y en muchos países de Sudamérica, en Europa, se ha estado viendo los conflictos sociales, ¿no es cierto?, a partir de la discriminación, a partir de los conflictos que se han ido presentando entre las diferentes instancias, ¿no?, con este tema del feminismo y diferentes corrientes que se han ido levantando. Y si se trabajara el perdón, qué diferente podría ser nuestra sociedad. Veamos, él propone, ¿no es cierto?, el perdón unilateral. ¿Sí? Que menciona que el proceso acontece en la persona que ha sufrido una injusticia, es incondicional, no hay una condición para perdonar, y es independiente de la actitud del agresor. Es decir, si se arrepiente o no se arrepiente el agresor, si pide perdón o no pide perdón, si mantiene o no mantiene su conducta, independiente de eso, existe el proceso, ¿no es cierto?, de perdonar, basado en un principio de identidad que tiene que ver conmigo mismo. Está el segundo modelo, que es el perdón negociado. Este ya viene a ser dinámico y social y sí depende del cambio del agresor. En este modelo, ¿no es cierto?, la persona perdona si es que el otro se arrepiente, si es que reconoce, si es que se responsabiliza por su error y si es que confiesa que no volverá a repetir, ¿no es cierto? Aquí actúa frente a un principio de reciprocidad, indica él, ¿sí? En el que yo te perdono, pero si tú me pides perdón, hasta que tú no me pidas perdón, yo no te perdono. Y aquí nosotros vemos a veces de los niños, ¿no? No, es que él no me ha pedido perdón todavía, entonces yo no lo voy a perdonar. Pero es importante, ¿no es cierto?, que nosotros podamos ver en qué medida realmente va a ser bueno este modelo. Y el perdón bilateral, que es el último modelo que él plantea, ¿no es cierto?, que es un perdón en función a ambos procesos, ¿ya? Yo, personalmente, y el enfoque que le da Mario Pereira, ¿no es cierto?, en el libro El perdón es salud, enfoca el perdón unilateral. ¿Por qué? Porque este modelo no te hace depender de nadie. Y esto es lo que nosotros necesitamos buscar, que no sea, o sea, que sea incondicional, que no haya una condición para que tú puedas perdonar, porque como les decía anteriormente, el perdón, ¿no es cierto?, es algo que te beneficia a ti como persona. El agresor muchas veces, ¿no es cierto?, es indiferente a tu decisión, es indiferente incluso a veces a tu dolor. Y eso muchas veces causa más rabia, más rencor. Ay, este es indolente, no se da cuenta el daño que me está haciendo, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros mantenemos eso, vamos a ir alimentando, ¿no es cierto?, el rencor, el resentimiento, el dolor, la angustia. Por lo tanto, concentrarnos en este modelo del perdón unilateral es lo más saludable para cada uno de nosotros. Entonces, vamos a ver lo que no es el perdón. Como les decía anteriormente, no es olvidar.
cuando tú olvidas, tiene que ver con la negación, con decir, no, no, esto no ocurrió, no va a volver a ocurrir. No, no lo puedes olvidar, es un evento que te ocurrió y no puedes negarlo, ¿sí? El perdón tampoco es negar en sí, ¿ya? ¿Por qué? Porque si se pasa desadvertida la situación, ¿no es cierto? Si se pasa desapercibido el evento que la persona te hizo, ¿no es cierto? No es motivo de perdón, ¿ya? ¿Por qué? Porque el evento es real, ocurrió, te generó un dolor, entonces no puedes negar eso. En ocasiones, el negar, el considerar el perdón como negación, lleva después a la violencia por parte de la víctima hacia otras personas, no necesariamente al agresor, pero sí puede ser al agresor y tomando una venganza, ¿verdad? El perdón no es reconciliación. ¿Por qué? Porque el perdón te sana a ti y la reconciliación busca armonía y superar las diferencias. Aquí no necesariamente si tú perdonas vas a encontrar armonía con el agresor. No vas a superar las diferencias. Él sigue siendo así, ella sigue siendo así. Entonces, si tú perdonas, no necesariamente tienes que reconciliarte. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. El perdón te puede llevar a la reconciliación, pero no es lo mismo. El perdón no es ni amnistía ni indulto. Es decir, porque tú perdonas, no eximes al otro de responder ante la justicia. O sea, si él mató a tu hijo y tú como madre puedes perdonarlo, sin embargo, el proceso de justicia tiene que continuar, las consecuencias de sus errores tienen que continuar, ¿no es cierto? No tiene relación con eximir del castigo o de la consecuencia. El perdón no es disculpar ni excusar, ¿ya? Porque el disculpar es no culpar y como yo les decía, está relacionado a lo accidental, en cambio en el perdón no es accidental, ¿ya? Generalmente son agresiones intencionadas, que si bien se excusan, por ejemplo, aquel agresor, ¿no es cierto?, un hombre violento, claro, ¿no? Es que no me di cuenta, yo estaba tan enojado y no me di cuenta que le grité. Hace poco tiempo apuñalaron a una mujer aquí en Arica, su esposo, ¿no es cierto?, porque se molestó, entonces, pero no, o sea, es que todo ocurrió tan, no era mi intención, o sea, tengamos cuidado de no excusar, o sea, no se trata de excusar, se trata de reconocer el evento, se trata de reconocer el dolor y a pesar de ello de perdonar a esa persona que te ha agredido y que te ha causado ese dolor. El perdón no es tolerar y no es aceptar, ¿ya? Porque tú puedes perdonar la acción de tu agresor, sin embargo no aceptas, ¿no es cierto?, lo que ocurrió, porque te generó daño, te generó dolor, ya sea una traición, ya sea un abuso, ya sea el maltrato de tus padres, ¿sí? Entonces, nosotros aceptamos a las personas por ser buenas, pero las perdonamos porque hicieron algo malo. Entonces, no tiene relación con la tolerancia o la aceptación, ¿sí? Vamos avanzando entonces, porque quiero leerles lo que escribió, lo que mencionó en una oportunidad Facundo Cabral, ¿ya? Él nunca hizo una biografía, sin embargo, una persona decidió escribir acerca de él cuando falleció, y dice, bueno, yo le titulé aquí, el perdón tiene que ver conmigo, ¿sí? Esto es individual, esto es unilateral. Dice, qué maravilloso es vivir sin odio, me costó años perdonar y pude hacerlo en un segundo y me sentí tan bien. El perdón es tan noble y poderoso como el amor. ¿Saben? El día antes de nacer, Facundo Cabral fue abandonado por su padre. Con 11 hijos, una madre quedó sola. Entonces nosotros vemos aquí cuánto dolor tienen que haber sentido en ese hogar, cuánto dolor tiene que haber generado, ¿no es cierto?, la ausencia del padre en este hombre. Sin embargo, qué lindo lo que él dice, qué maravilloso es vivir sin odio. Me costó años perdonar, me sentí tan bien cuando logré perdonar. Qué importante es el perdón, independiente del agresor, independiente de que haya o no una relación, es importante perdonar porque tiene que ver conmigo. Ahora, ¿existen técnicas para perdonar? Así como hay técnica de dibujo, ¿existe una técnica para el perdón?
Claro que sí. Miren, les voy a comentar algunas experiencias, ¿no es cierto?, de personajes para poder ver las técnicas que se utilizaron allí del perdón. Miren, Perry y Angelo, ellos eran amigos, ¿ya? Y se dedicaban a hacer cosas incorrectas. Y cuando tomaron a Angelo, la policía lo tomó y lo empezó, ¿no es cierto?, ahí a torturar para que dé información. Él terminó traicionando a su amigo Perry y lo delató. ¿Sí? A partir de eso, Perry estuvo encarcelado por años, ¿no es cierto? Por las acusaciones de Angelo, que en vez de verlo cubierto, lo delató. Perry estaba muy sentido, muy enojado con Angelo, con su amigo, ¿no es cierto? Y si bien él tuvo un proceso muy largo, finalmente cuando él avanzó, ¿no es cierto?, en este tema, él trabajó primero en la evitación, no encontrarse con Angelo para no generar algún conflicto con él, ¿no es cierto? Él aprendió en la cárcel la oración, la importancia de la oración, de pedir a Dios ayuda respecto de lo que es el perdón, y él buscó apoyo social porque él se casó con una mujer, ¿no es cierto?, que fue un apoyo para él y que le permitió trabajar y conversar el tema de que había ocurrido con Angelo, y en una oportunidad cuando ellos se encontraron, Angelo le pidió perdón y él lo perdonó y se abrazaron, ¿sí? Después no se vieron más, pero, pero Perry se sacó un peso de encima. Aquí tenemos también el caso de Facundo Cabral, que les mencioné hace un momento, ¿no es cierto?, lo que él había mencionado. Y ¿saben ustedes por qué perdonó a su padre? Por un mandato materno. El padre, la madre de Facundo le dijo: el día que tú te encuentres con tu padre, debes recordar el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, y debes recordar que si tú estás vivo es gracias a él, porque no solamente es gracias a mí. Así que usted perdona a su padre por el error que cometió. Y él, haciendo caso a su madre, dice que entre otras cosas lo perdonó a su padre. Además, la aceptación, ¿no es cierto?, de vivir la situación que le tocó vivir y la acción, porque finalmente fue él el que se acercó al padre para perdonarlo, ¿no es cierto? Y el refuerzo, porque él luego de que él iba recordando muchas situaciones en su vida que hincaban, ¿no es cierto?, el tema del abandono de su padre, él reforzaba el hecho de haberlo perdonado. Y aquí hay 3 hermanos, ¿no es cierto?, en el último, 3 hermanos, 2 de ellos estaban enojados, estaban peleados y no se hablaban. Después de trabajar juntos, ellos dividieron el negocio y cada uno se hizo la competencia del otro. Y la hermana, ¿no es cierto?, al ver aquí este tema de la pelea de los hermanos, les escribió cartas de perdón. Ya uno le escribió como que si le estaba escribiendo al otro y el otro le escribió como si le estaba escribiendo al otro hermano, y con un reencuentro en un horario, en un lugar. Y ahí llegaron los dos, ahí estaba la hermana y tú me mandaste la carta, no, tú me la mandaste y no, y empezaron ahí, la hermana dijo: un ratito, aquí tienen que solucionar el problema, no nos movemos. Entonces se escribieron cartas reales, ¿no es cierto?, de perdón. Hubo un nexo en este caso, ¿sí?, que los unió. Entonces aquí nosotros vemos algunas técnicas que se han utilizado. ¿Por qué les menciono estos 3 ejemplos? Y tengo otros 3 más. Porque cada caso es distinto. Yo no te puedo decir, esta es la receta para que tú perdones, porque cada evento ha generado un dolor en ti distinto. Cada evento es diferente, cada experiencia en una persona es distinta a otra. Por lo tanto, las técnicas tú las puedes utilizar de acuerdo a cómo eres y a tus experiencias, ¿sí? Miren, aquí tengo 3 más sobre un padre cruel, ¿sí? Este era un hombre ya adulto y su padre lo maltrataba muchísimo, le pegaba, lo tenía amenazado en una oportunidad cuando él tenía 12 años con un cuchillo, ya, porque lo iba a matar, porque él defendía a su madre cuando él llegaba a golpearla a su madre, ¿no es cierto? Entonces era un padre muy cruel, muy malo, y bueno, él buscó unas técnicas que en su momento no le funcionó, entonces también tenemos que tener cuidado porque en este caso él fue a buscar a su padre para perdonarlo, él ya había decidido perdonarlo, ¿no es cierto? Y esperando que el padre le pidiera perdón, y el padre le dice: no, pues si tú eras un hijo maleducado, eras un hijo irreverente, entonces al final fue peor. Entonces
Por eso les digo, es importante que consideremos el perdón como unilateral. No te preocupes del perdón que te pida la otra persona. No dependas de eso. No condiciones tu perdón a eso, porque te vas a dañar, porque no sabes cómo va a reaccionar la otra persona. En un momento de los talleres que hemos realizado, yo te he dicho, no puedes controlar lo que hace el resto, pero sí puedes controlar lo que haces, lo que piensas y lo que sientes tú. Miren, las técnicas que él utilizó, y aquí nosotros podemos ver que son 6, ¿no es cierto? Que hubo también un error que yo les comenté recién. ¿Por qué? Porque fueron años de maltrato de este padre hacia esta persona, ¿sí? Que empezó de niño, pasó por la adolescencia y la adultez. Vemos que finalmente siempre fue agresivo con su hijo. Entonces, ¿qué usó este hijo? La lectura de la Biblia, la oración, el confrontar, ¿no es cierto? Que es lo que les digo que no funcionó, la desensibilización, ¿sí? Porque él utilizó estrategias, ¿no es cierto?, que le permitieron ir identificando qué es lo que pasaba, ir entendiendo a su padre, ¿ya? Y esto lo hizo a través de los atributos positivos, buscar qué atributos tenía su padre, cosas buenas debe haber realizado, era un buen trabajador, era una buena persona, ¿sí? Y el empatizar, porque el tratar de ponerse en el lugar del otro, y él entendió que su padre de pequeño también había sido maltratado. Entonces, qué importante es empatizar con el otro, con ese que te hizo daño, porque así es más fácil ponerte en la posición de perdonar, porque estás entendiendo. Qué importante es que cuando en la comunicación logremos entender a la otra persona, y es lo mismo en el tema del perdón. En el caso de la infidelidad, ¿no es cierto? Aquí se pueden presentar dos situaciones. En el caso de la infidelidad, puede ser que la pareja busque continuar, ¿no es cierto? El esposo le pide perdón y él decide volver, ¿no es cierto? Puede ser el caso de que el hombre se va y no vuelve más, y en ambas situaciones hay mucho dolor. En esta infidelidad en la que yo les menciono, ¿no es cierto?, las técnicas que se utilizaron, fue un hombre que él había sido un padre ejemplar, un esposo maravilloso, y se enamoró de una muchachita, de un momento a otro decidió irse con esta niña y le duró 15 días la pasión. A los 15 días él volvió a su casa, se disculpó con su esposa, se disculpó con sus hijos, lloró y todo, ¿no es cierto? Y finalmente él buscó la forma de arreglar las cosas y de hacerlas de una mejor manera. Le generó mucha culpa, y esto también es un tema que podemos trabajar, ¿no es cierto?, el perdonarse uno mismo. Pero bueno, aquí lo que se buscó, ¿no es cierto?, era una interacción controlada, es decir, que de a poquito hubieran estos encuentros del matrimonio, ¿no es cierto?, porque cada vez que se encontraban, la pelea era por la situación ocurrida, ¿no es cierto? El segundo, reconocer también la responsabilidad como esposa, en qué fallé, qué es lo que no le di a mi esposo, que mi esposo tuvo que buscar afuera. El tema de la autoestima, porque en ocasiones, ¿no es cierto?, se daña mucho la autoestima, ya hemos hablado acerca de esto, y la oración, que vemos que una vez más se presenta como una técnica de perdón. Y miren aquí una situación, una historia bien compleja de un muchacho que fue asesinado, ya fue asesinado, esto fue en la India, y la madre de este joven tenía que presentarse el día en que lo iban a ejecutar al que mató a su hijo. Y ella era la única que podría librarlo de la muerte, no de la cárcel, pero sí de la muerte. Entonces ella, hasta la última noche antes, ¿no es cierto?, ella dijo que no lo iba a perdonar. Sin embargo, ese día cuando estuvo allí, lo miró y le dio una cachetada, le dio un golpe, ¿no es cierto? Y de esa manera él hizo una catarsis, ella logró descargar. Qué importante es descargar, y saben que las catarsis no necesariamente tienen que ver a veces con un golpe, como en el caso de esta mujer, pero sí el poder conversar, el poder descargar eso que tienes, eso que te ha ocurrido y que te está generando tanto dolor. Y bueno, las creencias religiosas en esta mujer le ayudaron, y finalmente ella perdonó a este joven que mató a su hijo. Él siguió con su condena en la cárcel, y la mamá de este joven, ¿no es cierto?, al que se le salvó la vida, quedó muy agradecida y abrazó a esta madre porque ahora ella no iba a perder a su hijo. Entonces, qué importante es también que podamos ver
todo el contexto, ¿no? Toda la comunidad que se pueda ver afectada, también en este caso beneficiada a raíz del perdón. Miren, yo tengo unos versículos, ustedes saben, ¿no es cierto?, que yo siempre busco en la palabra de Dios algo que nos pueda servir respecto de las temáticas que estamos trabajando. Y me gustó mucho Proverbios 17:9, dice, el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa termina dividiendo a los amigos. Qué importante es perdonar la ofensa para poder cultivar el amor, ¿sí? Miren, dice, no juzguen y no se les juzgará, no condenen y no se les condenará, perdonen y se les perdonará. Lucas 6:37. Y aquí está, ¿no es cierto?, haciendo mención a este versículo a la oración modelo que hizo Jesús. ¿Recuerdan el tan famoso conocido como el Padre Nuestro, donde dice, perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores? Y ¿saben qué? Yo pensando y meditando respecto de eso, por ejemplo, cuando Dios nos dice, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo, cuando ama a Dios por sobre todas las cosas, uno encuentra en la Biblia que el amor te lo pone el Espíritu Santo, así como el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre, la fe, te da eso el Espíritu Santo, pero ahí no está mencionado el perdón. ¿Por qué? Porque el perdón es una decisión nuestra, es una actitud nuestra, recuerden, es algo que nosotros tenemos que hacer y tiene que aprender a ser nuestro estilo de vida, estar acostumbrados a perdonar a quienes nos ofenden y que no caiga aquí en decir que es la confiada o que te hacen la lesa, como se dice aquí en Chile, que te hacen la tonta, ¿no es cierto? Sino que realmente tener ese entender a la otra persona y no guardar rencor, porque como vimos, quien se hace daño al no perdonar es uno mismo. Y miren, aquí hay algunas técnicas que se trabajan en psicoterapia del perdón. Yo sé que es harta información, deben estar cansadas ahí con tantas técnicas, pero ahí tienen que rescatar ustedes la que más les gusta. Primero, decide perdonar. Actúa como si ya hubieras perdonado. Hazlo así, aunque todavía no hayas perdonado, pero actúa como si ya hubieras perdonado. Escribe una carta de perdón. Sabes que yo trabajo muchísimo esto porque ayuda, no necesariamente para que se la entregue, sino para que después tú la leas. Si vas a hacerte una terapia, lleva tu carta y convérsala con el terapeuta, con el psicólogo o la psicóloga. Recuerda que alguna vez usted también fue agresor. Analice. Porque sí, claro, nos ponemos de víctima, pero ¿cuántas veces hemos causado dolor a otra persona? Deje de darse manija, así como cuando le damos, ¿no es cierto?, la manija al reloj, ahí, dale la cuerda, la cuerda, la cuerda. No, no le demos vueltas al asunto, vayamos avanzando, vayamos superando. Como decíamos, no se olvida, pero tampoco tengo que estar con el pensamiento, ¿no es cierto?, en eso que estamos rumiando ahí, las situaciones, los eventos que nos han ocurrido. Aplique empatía, el ponerse en el lugar del otro. ¿Por qué el otro actuó así? No lo justifica, pero me permite entender por qué reaccionó o por qué actuó de la manera en la que actuó, ¿ya? Entonces no lo busco justificar, que en ocasiones también las mujeres caemos en eso, en ocasiones, sino que la empatía es ponerse en el lugar de la otra persona, entender a la otra persona, quizás sentir lo que la otra persona sintió, pero no justificándolo, ¿ok? Y lógicamente, ¿no es cierto? Yo les recomiendo el pedir ayuda a Dios para poder perdonar. Nosotros no tenemos esa facilidad para hacerlo. Y cuando yo pensaba, yo decía, pero ¿cómo si depende de mí? Sí, el perdón depende de mí porque yo decido, pero Dios, el Espíritu Santo a mí me da la paz, me da la paciencia, me da el amor, me da la benignidad, me da el gozo, la mansedumbre, y esos frutos del Espíritu me van a ayudar con el perdón. Por eso yo debo pedirle a Dios que me ayude a perdonar. Y este versículo, ¿no es cierto?, que es el que nos tenemos que agarrar de la manito de este versículo para poder perdonar, porque todo lo puedo, todo, perdonar a aquel que me hizo daño, lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses
4:13. Muchísimas gracias por escucharme, por compartir este tema conmigo. Que Dios les bendiga.